Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Pues no diría que hundidísimo, hundidísimo no, pero cuando falló Gabriel el último penalti para el Arsenal y eso conllevó, ¿no?, que el PSG revalidara su título, su condición de campeón de Europa, ahí me di cuenta de que mi corazoncito, ¿no?, prefería una victoria del Arsenal. Bueno, yo también, no me escondo. Iba a muerte con el Arsenal. Bueno, todo lo que puedes ir a muerte con este Arsenal, que es como un ladrillo, ¿no? Además es como el mismo color, ¿no? Un ladrillo rojizo, duro, rocoso, capaz de soportar todo tipo de, casi cualquier presión, que te da seguridad. Tú ves un ladrillo, te da seguridad. Tú ves el Arsenal de Arteta y te da seguridad. Bueno, tú ves un ladrillo volar hacia tu cabeza. También, por eso, también tiene algo de eso, que el Arsenal también puede ser contundente. Te da la seguridad de que te vas a abrir la cabeza, sí, ¿no? Pero sí. A ver, tú ibas a muerte, yo es que tenía una actitud un poco contemplativa, ¿no? De hecho, me preguntó mi hijo Teo, me preguntó el día anterior con quién iba, y le dije, me da igual, ¿no? O sea, eso de que me da un poco igual. Él me dijo, yo quiero que gane el Arsenal, pero va a ganar el PSG. Sí. Y yo le dije, ¿tú ya tienes opiniones propias o esto qué es? ¿No? ¿Tú me has pedido permiso para tener opiniones propias sobre el fútbol? Pero yo iba con eso de un poco, me da igual, no sé qué, ¿no? Y entonces, esto cuando al final nunca te da igual, ¿no? Y a veces lo sabes cuando ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y yo lo vi en ese momento que pobre Gabriel, ¿eh? Eso es de lo peor que te puede pasar en el fútbol, yo creo, ¿no? O sea, fallar el último penalti de una tanda, de una Champions. Sí. Aparte, un poco simbólico, ¿no? También que fuera él el que lo fallara, que ha sido el que mucho tiempo ha sostenido a este Arsenal, ¿no? Que un poco entre él y Saliba son la imagen de este Arsenal al que es dificilísimo marcar gol. Incluso equipos como el PSG con ese Arsenal ofensivo tuvo que ser de penalti, ¿no? Incluso de penalti primero y después por penaltis. Parece que es un equipo al que no puedes batir casi en condiciones normales. Y que sea él, ese bastión defensivo, el que fallara el penalti, es muy de este Arsenal, ¿no? El protagonismo de la defensa para bien y a veces pues para mal. Sí. Enseguida se le acercó, mientras celebraban los jugadores del PSG, se le acercó Marquinhos, compañero de Gabriel en la selección brasileña, ¿no? Le dio un abrazo muy, muy bonito. Sí, muy compatriotas, pero luego Beraldo, que también es brasileño, él sí que lo marcó y Gabriel no, ¿eh? O sea, sí. Marquinhos, haberle dicho a Beraldo que no. Claro, o haberle dicho al portero, bueno, el portero como si no estuviera también, ¿no? El ruso, pero haberle dicho a Gabriel, no, tíralo a un ladito despacio, que le he dicho, ¿no? Pero es que no hay consuelo en esos momentos, no hay consuelo. Yo siempre recuerdo cuando ocurre algo así, lo de las zanahorias y los caballos. Javier, no sé si te lo he contado alguna vez esto. Esto es lo que le dijo Stuart Pearce a Gareth Southgate cuando Southgate falló el penalti decisivo que eliminó a Inglaterra de la Eurocopa del 96, que era justamente en Inglaterra, ¿no? Después de España, después de eliminar a España. Claro, fue contra Alemania, me parece, después en semifinales. Y Stuart Pearce, que sabía lo que podía sentir Southgate, porque Pearce falló también un penalti decisivo en el Mundial de Italia 90 para Inglaterra, intentando animar a Southgate, le dijo, mira, Gareth, mañana me voy a casa a dar de comer a mis caballos y les diré, hemos vuelto a perder contra Alemania en los penaltis. Y los caballos me dirán, ¿y a nosotros qué?
queremos zanahorias, ¿no? Entonces, esto es un mensaje también para Gabriel, ¿no? Que pase lo que pase, al día siguiente siempre los caballos quieren zanahorias, habrá que dárselas y seguir adelante, ¿no? Que encima tiene el Mundial ahora para resarcirse un poco, pero el Arsenal 0-2 en finales, ¿eh? Esto empieza a pesar ya en un club. Bueno, tampoco es que el Arsenal tenga esta de ganador, ¿no? De la vitola de ganador. Yo creo que... No, al contrario. Era un día para quitársela de encima, ¿no? Sí, pero también es verdad que tuvo dos enfrentamientos muy complicados, ¿no? Aquel Barça de Rijkaard, de Ronaldinho y compañía, y este PSG que va como un tiro. No era... Mira el año pasado lo que hizo el PSG con el Inter de Milán, ¿no? Pues a veces, o el Madrid, que ha tenido a lo mejor algún año algún rival más fácil, ¿no? Más digerible. El Arsenal pues ha tenido dos finales y contra dos rivales muy, muy potentes. Ya, y en las dos ha marcado primero, ¿eh? O sea, debe ser el único club que marca primero en... Sí. No, el Atlético de Madrid también, ¿no? Sí, el Atlético de Madrid contra el Lisboa, ¿no? También. Y contra el Bayern de Múnich, ¿no? En aquella final que le empatan al final y luego en el desempate pierde. Y esto del desempate es muy útil, Javier, porque, o sea, no quiero decir que influya en esto que no ganaran quienes yo quería que ganaran, ¿no? Pero yo tengo que aquí que hacer el enésimo alegato contra las tandas de penaltis. Javier, no puede ser. O sea, no puede ser que hayamos asumido, que hayamos aceptado de manera tan rotunda que un concurso de habilidades, ¿no? Un mero concurso de habilidades sea tan importante en el fútbol actual, ¿no? O sea, primero, ¿por qué penaltis? ¿No? ¿Por qué penaltis y no una competición a ver quién da más toques? Pero es que entonces, la pelota. Si te pones a analizar así, ¿por qué una portería de estas medidas? ¿Por qué 11 contra 11? Eso, ¿Por qué? Porque eso es el juego del fútbol. O sea, el fútbol también los penaltis es parte del juego. No, pero los penaltis desde que como tanda de penaltis que resuelve algo es de hace 4 días. Todo es de hace 4 días, Enrique. Tener 5 cambios es de hace 4 días. Tener el VAR es de hace 4 días. O jugar con... Claro, es que estás diciendo cosas que estoy en contra también. Claro, pero es que entonces te decir que tú eres de los que volveríamos a jugar al fútbol de 1912, ¿no? Con la misma... No, del 12 no, pero mira, de hecho leí el otro día que en el Mundial de Argentina del 78, si Holanda hubiese empatado a Argentina, no se hubiese decidido por penaltis. Si hubiese repetido la final 2 o 3 días después. Sí. Eso me parece. Pero eso acuérdate, la Eurocopa aquella que gana Dinamarca, que creo que se podía ceder el balón al portero. Y entonces pero eso no es lo mismo. Es que me estás haciendo trampas. Esas son normas respecto al juego en sí. Pero esto va aparte del juego. Esto es, se ha acabado el juego. ¿Cómo decidimos que quién gana? ¿Con una moneda al aire? ¿O con quién chuta más veces al larguero? ¿O con el lanzamiento de penaltis que se ha quedado ahí? Obviamente se ha quedado porque el calendario del fútbol está tan apretado que no cabe eso. Pero bueno, a mí me da igual que no esté apretado. Pero ¿cómo lo resolverías? ¿Con un partido de desempate? Es que... No, primero, obviamente es un momento televisivo sin igual, ¿no? Que eso también yo creo que influye mucho, que además permite, digamos, más o menos saber cuándo va a terminar aquello. Y yo lo resolvería o bien sigues jugando hasta que alguien meta un gol, porque así cambiarían las prórrogas también, porque ahora en las prórrogas llega el minuto 100 y pico y los dos equipos dicen vamos a los penaltis, una derrota digna en el peor de los casos, y si no, desempates, vaciando el calendario del fútbol, que obviamente no va a ocurrir porque hay mucho dinero en juego en todo esto, pero a mí me parece una solución antifutbolística para el fútbol. En eso no estamos de acuerdo. Yo creo que la tanda de penaltis tiene un componente, para mí no es una lotería, no es creo que se muestra algo de una mezcla de talento, de técnica y también de, digamos, un componente emocional y estratégico. Entonces es que talento, técnica, emoción
lo decidimos con lanzamiento de cuchillos, ¿no? Porque es más emocionante, más técnica, ¿no? Y más audiencia también, ¿no? Pero no es fútbol. O sea, esto es mi alegato, que sé que tengo muchas batallas perdidas en el fútbol. Voy a morir en esta colina de los penaltis, en la del VAR, obviamente, que ya no hay marcha atrás. Y otra cosa en la que estoy en contra, Javier, que quizá en esto me apoyes, es en las notificaciones. O sea, la gente que tiene las notificaciones puestas de los partidos, ¿sabes lo que es esto? No. Que es algo que como sociedad, que la humanidad no está sabiendo gestionar, ¿no? Porque ocurre mucho, a mí me ocurre a lo mejor, estoy trabajando y tengo un partido puesto ahí en el Mac al lado de mi ordenador principal y a alguien le salta una notificación, ¿no? Y dice, hostia, gol del Arsenal, ¿no? Y yo aún está en el centro del campo Havertz con la pelota. Que esto pase a mí, la gente dirá, me da igual, ¿no? Pero no saben que cualquier día te puede pasar a ti. Ha ocurrido, por ejemplo, este fin de semana que hay playoffs de ascenso y cosas así, jugaba la Unión Deportiva Logroñés y habían instalado una pantalla gigante. De verdad, solo Enrique Ballester es capaz de estar hablando de la Champions y acabar, o sea, a los 10 minutos empezaron a hablar de la Unión Deportiva Logroñés. Eres un auténtico enfermo del infrafútbol y de tu propio... tú sigues el tambor, el ritmo de tu propio tambor, ¿eh? Es increíble. Es culpa del algoritmo de la pantalla para ti, algo de lo que también estoy en contra, pero no dejo de consumir. Que había gente que tenía puestas las notificaciones y entonces, como la imagen llevaba con retardo, había una pantalla gigante, había un montón de gente y entonces ya avisaron de que iba a haber gol. Entonces saca un córner en Logroñés y mete gol, ¿no? ¿Y esto qué sentido tiene? O sea, no tiene ningún sentido. En contra de las notificaciones también. O sea, por un fútbol sin tantos de penaltis, sin notificaciones, sin VAR y sin 5 cambios y sin tantos partidos. Eso también lo Pues pido. yo de los 5 cambios, es más, lo llevaría más a lo extremo. Porque ayer se vio que las finales de Champions tienen ya más de ejercicio de supervivencia que de fantasía, ¿eh? Porque la prórroga fue un trámite. Nadie quería... Claro, porque había penaltis. Y que estaban todos Hincapié, Nuno Méndez, todos ya medio lesionados. También me acuerdo de la final del Madrid, una con Bale, con Felipe Luis, con Diego Costa, que ya mítica, ¿no? Todos ahí van cayendo uno tras otro, con calambres, con no sé qué. Y yo creo que hay un momento en el que yo diría, mira, casi ya mismas ventanas, pero que la final de Champions, que es como el último partido de la temporada, que ya están entre fundidos, agotados mentalmente y con la energía justa, ahí mismas ventanas, pero barra libre de cambios y que jueguen, que puedan tener protagonismo toda la plantilla. Entonces ahí, yo qué sé, a lo loco, porque es que cada vez va siendo menos... Ayer no fue... O sea, yo no busco una final de Champions que emborracharme de belleza viéndola, ¿no? Pero es que ayer fue un partido por momentos complicado de ver, ¿no? Porque el Arsenal es un equipo complicado de ver, que parece una cadena de montaje de Ford, ¿no? No pensar, no actuar, tienes tu función, no imagines, no sueñes, no te aventures, y que no lo critico, ¿eh? No digo que sea el Arsenal un mal equipo, pero y que puede ser bonito ver ayudas a tus compañeros, estos equipos que juegan muy unidos, que tienen sus automatismos, pero hay algo ahí de esta especie de ensayar el saque de centro para que el otro falle, y como algo así muy llevado a hay algo ahí en ese gesto de renunciar al balón cuando lo tienes, cuando sacas, regalarlo al rival esperando un fallo suyo, que hay una cosa estética que va contra mí. Yo soy cero, de verdad. Yo no quiero sonar como si fuera yo aquí de la escuela más purista del fútbol. Y de verdad que yo soy el que encontró belleza y defendía el doble pivote de Emerson Diarra. No quiero que los oyentes se confundan con lo que me gusta o me deja de gustar, pero hay algo ahí, esa renuncia al balón en cuanto lo tienes, que para mí es sintomático de a veces sobreanálisis del fútbol que hemos hablado tú y yo una vez. Esto se ve bastante, mucho,
en el fútbol 7, equipos que tienen uno que chuta fuerte, chutan del saque de centro, del medio campo, y si no meten gol, pues a presionar ahí después al saque de puerta, ¿no? Y esto recuerdo que en la final de la UEFA del Valencia de Benítez contra el Olympique de Marsella, los franceses sacaron de centro, que es lo que hace Luis Enrique a menudo también, el PSG, sacaron de centro a saque de banda cerca del córner y ya fueron a presionar ahí y me voló la cabeza. Yo por lo menos fue la primera vez que lo vi, no sé si un poco influencia del rugby ahí o algo así. Pero yo eso de verdad, si fuera entrenador yo lo prohibiría, porque tampoco creo que, o sea, no creo que tenga un retorno. Pero quiero decir, hay algo yo ahí. creo que a lo mejor estadísticamente dices, tenemos posibilidad de acabar en gol en un saque de banda ajeno en esa zona del campo que en construcción desde nuestro campo con un rival ordenado, ¿no? Algo así debe haber. Igual vieron el Madrid-Bayern de Múnich, ¿no? Aquel saque de centro, ¿no? Que Roberto Carlos perdió la pelota y marcó el Bayern de Múnich, ¿no? Quizá les dio que sí, pero que ideas ahí. Que por supuesto, que yo no digo que no sea algo útil y que evidentemente tener el balón conlleva un riesgo, ¿no? Y a veces pues no estás tan metido en el partido, que es una forma ya de ir al ataque hacia allá, pero que de verdad hay algo ahí estético que va contra mí. No es bonito, pero bonito no es. Y luego en cuanto al partido, es verdad que claro, encima como marcó tan pronto el Arsenal, ¿no? El gol de Havertz, sí, es que todavía a veces le viene peor eso. Claro, se acentuaron todavía más los roles del partido, ¿no? Y quizá el Arsenal calibró mal el tiempo que quedaba y al final casi por pura insistencia, ¿no? Por volumen de tiempo que pasas en tu campo, pues al final pues una pared, ¿no? Una pared ahí en la frontal del área iluminó el penalti del PSG, ¿no? Pero decía lo del cansancio. Es verdad lo del cansancio, ¿no? Que están muy cansados, pero es que luego ves que en el fútbol constantemente se toman decisiones. O sea, la única decisión contra el cansancio es hacer más cambios, que de alguna manera es, para mí, desconfigurar el fútbol, que es un deporte de continuidad, etcétera, ¿vale? Cosas de las mías. Pero claro, luego, contra el cansancio nadie tiene en cuenta ni jugar a las 6 de la tarde casi en junio, ni que el PSG acabara en el mundialito de clubs, el mundial de clubs el año pasado tan tarde, y que luego haya 8 partidos de fase de grupos de la Champions, o sea, ni tantos partidos, ¿no? Que por cierto, ya se puede decir que está la maldición de que queda primero en la liga de la Champions, ¿no? La liguilla. No gana la Champions, ¿no? El Arsenal precisamente ganó los 8 partidos de la fase de grupos y ha perdido contra el PSG, Javier, que por segundo año consecutivo la fase de grupos no fue del todo buena, superó la eliminatoria de repesca y ha terminado siendo campeón. O sea, también con un reparto muy peculiar de minutos durante todo el año de los jugadores importantes, que quizá ahí va un paso por delante, ¿no? Luis Enrique de otras planificaciones, y quizá también se lo puede permitir las características de la liga francesa, que también es otro debate. Sí, a ver, y aparte, bueno, pues sí, que jugó el Mundial de Clubes el PSG, que no te da tiempo a hacer una pretemporada en condiciones, pero es verdad que el PSG, pues bueno, pues de repente te ficha a Dro a mitad de temporada, ¿no? O te ficha, bueno, a Barastelia, ¿no? Te fichó hace poco, mitad de temporada. Y que se puede permitir esos cambios y luego es verdad que en la Liga Francesa pues puedes tener cierto puedes contemporizar un poco ahí. Pero al final a las 6, por ejemplo, yo que a priori era favorable por un tema de bueno, que creo que para los jugadores y para los aficionados a veces es mejor empezar un pelín antes para pues temas logísticos, y luego para los jugadores también no estar todo el partido, todo el día, que llegas a las 9 fundido mentalmente y casi físicamente del cansancio, y a las 6 no me parece descabellado, pero es verdad que era muy pronto y que cada vez va a ser más fácil que se den estas cosas de las pausas de hidratación. En el minuto 20 una pausa de hidratación, ¿no? Sí. Y pausas. Y pausas, sí.
era un enfrentamiento curioso, ¿no? Porque era el equipo más goleador contra el equipo menos goleado de Europa, ¿no? Pero estas cosas siempre parecen más interesantes sobre el papel o en la mente que luego en realidad como se dio. Y había momentos como casi de, que a veces ocurre, ¿no? Como de tablas, ¿no? En ajedrez, que no es algo muy emocionante de estar viendo. Pero, por ejemplo, a mí cosas que me llaman la atención, por ejemplo, Odegaard, ¿no? Le cambian en el minuto 65 o algo así y sale del campo y daba la impresión de no haber pasado por el partido, ¿no? Pero incluso él se retira como fresco, sin parecer casi despeinado, sin parecer haber sudado apenas. A mí eso me dio esa impresión, ¿no? Que no digo que no haya jugado, pero que a veces dices, ¿qué tipo de final estoy viendo en el que un jugador de este talento, que es interesante de ver, divertido, apenas ha tenido protagonismo, apenas ha tenido balón, apenas no ha chutado a puerta a su equipo, no le ha llegado el balón apenas y parece que se va del campo sin haber pasado por el partido, ¿no? Sí, la final de Odegaard de Saka también. Claro, no sabes muy bien si es mucho que ellos no estuvieron nada bien, que puede ser, o que el plan de partido, ¿no? Y insisto, ponerte por delante tan rápido, pues también jugó en su contra, ¿no? De jugadores de este tipo de perfil. Es verdad que al final cuando se rompió un poco después del 1-1, en los últimos 20 minutos hubo 10 minutos, 15, que hubo más espacios, más transiciones, un poco más de descontrol, aunque rápidamente otra vez, sobre todo el PSG con varias posesiones largas, frenó aquello, ¿no? O sea, es que no se despendoló el partido. Sí, incluso casi en ningún momento. Sí, incluso el Arsenal, ¿no? Muy significativo lo de Mosquera, que tiene un error y se le cambia el momento porque parece un cortocircuito en el sistema computacional que tiene el equipo, ¿no? Parecía el eslabón más débil con ese penalti que hace que pues pudo haber sido tarjeta roja, ¿no? O sea, pudo haber sido segunda amarilla, menos mal, porque tampoco la primera había sido para tanto. Y por perder tiempo. Y que al final, pues bueno, menos mal que no le expulsaran, porque ya todo eso hubiera sido hubiera sido todo un poco exagerado, ¿no? Pero se le cambia el momento porque, ¿no? Se le ve como una cosa débil. Sí, si llego a estar yo en el bar, no solo no lo expulso, sino que ni siquiera pito penalti, porque Kvaratskhelia tenía sangre en la pierna. No se puede jugar con sangre, ¿no? Ahí tienen que tapar la herida. Que eres de esos, es que tiene sangre, hay que quitarla a este jugador porque esto fue típica cosa que se puso muy de moda o que había mucho run en la época, principios de los años 90, con el tema del SIDA, como que jugar con sangre y todo esto te conllevaba un riesgo de contagio y que se puso la gente muy enseguida. Pero es que, por ejemplo, yo que veo mucho baloncesto, en cuanto hay un jugador con un rasguño, que hay un ligero de sangre, tiene que irse al banquillo y casi llevar una ambulancia, ¿no? Es una cosa exagerada ya también. Para que las sociedades funcionen, Javier, hay que cumplir las reglas, ¿no? Si las reglas dicen que no puede jugar con sangre... Si las reglas dicen pues, que se resuelve con penaltis, ¿no? Sí, por eso. Pero no hubiésemos llegado a penaltis porque impugno. Yo soy el Arsenal, impugno el partido por lo de Kvaratskhelia. Que yo estaba viendo la final pensando, en la Liga Española el 1-0 de Havertz lo anulan también, ¿no? Por mano de Trossard en el despeje, ¿no? Es que realmente te cambia mucho la cosa. El penalti de Madueke igual en España también lo pitan, ¿no? O sea, sí, categoría de esto con Luis Suárez es penalti, 100%. Sí. Esa jugada. Pero bueno, hablemos un poco de los penaltis, Javier, de la tanda de penaltis, y sobre todo del fallo de Berechi S, ¿no? Sí. Que a ver, aquí ya sabe todo el mundo que nosotros somos del método Stephen Hawking, ¿no? El afamado científico. El método también, para que la gente lo entienda, el método Gonzalo... ¿cómo se apellida? El portugués. Gonzalo Ramos, sí. Que a la escuadra. El primer penalti, cañonazo a la escuadra.
después se reunieron las mejores mentes de toda una generación, ¿no? Y concluyeron en un estudio que los penaltis, ¿no? Había que tirarlos fuerte y a la escuadra, ¿no? Entonces, es algo que los futboleros, ¿no? Que somos gente menos instruida, agradecimos muchísimo, ¿no? Que alguien con estudios superiores nos dijera cómo había que tirar el penalti perfecto. Y pese a ello, todavía hay jugadores, Javier, que por lo que sea, no tiran los penaltis a la escuadra. O sea, me parece increíble. Y entre ellos, Eberechi Eze, jugador del Arsenal, que no solo lanzó el penalti fuera, sino que hizo esa carrerita, ¿no? Esa carrerita que va frenando, va dando pasitos, ¿no? Que en teoría esperando que el portero se mueva para lanzar a un lado, que yo esto lo prohibiría también, Javier. También, yo también, eso sí, también estoy de acuerdo. En esto me apoyas, por lo menos. Sí. Porque incluso metiendo el gol, o sea, no compensa la imagen que das para lanzar este penalti, ¿no? Y mucho menos el riesgo de que te pase lo que le pasó a Eze, que es fallarlo, y ya te quedas con el meme para toda la vida. Esto no puede ser, Javier. Sí, tiene algo ese lanzamiento con la paradiña esa y todo eso que me parece que como lanzador tú estás dependiendo de lo que haga el portero. Entonces, no, yo estoy muy en contra de ese tipo de lanzamientos y no le veo la gracia ni le veo la utilidad, ¿no? Se puso muy de moda, ¿no? Jorginho con Italia y con el Chelsea y demás tiraba así, también Lewandowski y tal, pero yo creo que esto está muriendo. Vitinha era un poco así y Vitinha ha cambiado porque empezó a fallar penaltis y yo creo que cambió el método. Alguien le dijo, míralo, ¿no? Porque a lo mejor es que no se ven luego en la tele, ¿no? Sí. Igual ella en su cabeza es espectacular, pero luego que Eberechi Eze era hablamos un día, que era fanático del ajedrez, que jugaba. Sí. No me encanta, como jugador, me parece típico que hace partidos un poco fáciles, yo creo, para él. Sí, costó 80 millones, Sí, pero muy contra el Atlético de Madrid no me gustó, muy lento, muy... O sea, como que a veces parece que juega andando. De hecho, que yo muy a favor de jugar andando y de los jugadores vagos. Pero no me entusiasma, no le veo no quiero sonar aquí como que le estoy tirando abajo después de que el pobre falla un penalti, ¿no? Pero sí. Bueno, otro a repartir zanahorias a los caballos. Pero sí, es verdad que los jugadores talentosos del Arsenal estuvieron un poquito por debajo de lo que demandaba el partido en algunos momentos, ¿no? Que al final tampoco no puede ser tampoco orden, ¿no? Todo y pizarra, ¿no? Y quizás echo de menos un poco que alguien que se saltara una aparición, ¿no? Una aparición, porque al final son muchos de apariciones, ¿no? Eso, que yo creo que el PSG, que es un equipo también muy de autor, muy entregado a las labores defensivas, o sea, esa mítica charla de Luis Enrique a Mbappé es muy reveladora por la importancia que le da Luis Enrique al liderazgo en cuanto a saber presionar, en cuanto a, muy bien, sabes marcar goles, pero esto va más allá. También es muy importante que tú con el ejemplo lleves contigo a Dembélé o a Marco Asensio en su momento o a otros jugadores, que Gonzalo Ramos, que les involucres en la presión, en la salida del central, incluso en la del portero, y eso es muy revelador. Pero sí que el PSG de Luis Enrique sí que está porque Luis Enrique yo creo que siempre lo ha dicho, que está más le gustan esas apariciones de, pues ya puede ser Kvaratskhelia, ¿no? Que le ficha de repente a mitad de temporada porque necesitaba eso, ese PSG, le faltaba esa chispa, ese ingenio, ese no exento de trabajo, pero ese brillo, ¿no? Esa aparición que tú has dicho que
que también puedes dar en otros jugadores tipo João Neves o Vitinha, ¿no? Que tiene esa jugada de la frontal que casi la mete por la escuadra, muy bonita. Y se expone más a que sucedan esas cosas el PSG. Sí, oye, no debe ser fácil encajar, ¿no? Esto para Mbappé, ¿no? No, claro, o sea, es el que queda más señalado de todos estos, más que Gabriel. Yo creo que es el que no... Un silencio estrepitoso, ¿no? Con Mbappé. No se le menciona, no se le habla, porque es verdad que no... ayer no tiene ese... No es un protagonista, pero es un protagonista indirecto. Sí, por mucho que él mismo se pueda decir, bueno, o sea, no solo es que me fuera yo, ¿no? Que también, pues es la temporada siguiente, como has dicho, se incorpora Kvaratskhelia, fichan a Pacho, que para mí es un jugador fundamental. João Neves llega ese verano, me parece que es, sí, es una João Neves sí. Es una cosa, 21 años, João Neves. Sí, se habla mucho de Vitinha, pero y tal. Llega Doué, que es mi favorito de los de arriba, del PSG también. Y sabes que el creador de la teoría esta de Mbappé agente doble, sí. Javier, claro, le ha faltado tiempo. No, realmente ha sido su hermano Álvaro. Me ha enviado una captura del comentario original de su hermano, que creo que lo hace en iVoox, por aquí por la tipografía, en diciembre de 2024, que es cuando nos envía la teoría de Mbappé agente doble. O sea, nos pide que lo investiguemos y nos escribe un tochazo, o sea, impresionante, ¿no? Que su tesis principal es que como el PSG le debía 80 millones, no sé si de alguna prima de renovación o cosas así, no sé muy bien, que no le pagaría hasta que cumpliera su misión en el Madrid de ser agente doble. Y realmente es que todo lo que dice se ha cumplido, ¿eh? O sea, hace 2 años nos avisaron y nosotros aquí con las risas, ¿eh? Así que, bueno, puede pasarse todo el verano, esta persona, este oyente, de calma, es fútbol. Sí, queda muy señalado Mbappé, porque aparte, tú mismo lo has dicho, que sí, que yo no te digo, pero que me estés, que en la balanza pongamos a Pacho João Neves y a una incorporación más en la balanza con Mbappé, pues precisamente creo que saca a relucir que a veces, de alguna manera, hemos quizá sobrevalorado el impacto de Mbappé, o al revés, que hemos infravalorado lo que un equipo puede llegar a conseguir con jugadores comprometidos y con una dirección de juego muy clara de su entrenador y con una ascendencia en la plantilla. De hecho, mira, ha escrito un artículo en El País Galder Reguera un poco sobre esto, a tenor también de unas declaraciones de Íñigo Pérez al acabar el partido, que citaba un texto de Instrucciones para elegir un picado de Alejandro Dolina, ¿no? Y que hablaba Alejandro Dolina un poco de cómo uno elige un equipo para jugar una pachanga, ¿no? Y que dice que muchas veces nosotros hemos aprendido, incluso en las pachangas, a preferir jugadores con los que te llevas bien y con los que tienes una química y una atmósfera en el equipo agradable de jugar. Tú juegas mejor y el equipo parece que de algún modo brilla más. Y luego cuando pecabas de fichar a individualidades así muy fulgurantes, luego de repente el equipo, aunque fue una pachanga, perdías o no funcionaba igual, ¿no? Y hablaba de cómo esto de que uno juega mejor con sus amigos, ¿no? Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren puede ser invencible. Y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con extraños o indeseables, ¿no? Y ha escrito un artículo en El País un poco sobre esto, de el amor como herramienta competitiva, ¿no? Galder Reguera. Que hay algo de esto, ¿no? Sin caer en cursiladas, pero cuando se junta un poco, cuando un entrenador a lo mejor permite
o se permite el equipo, ¿no? Juntar a jugadores quizá de un escalón un poquito inferior, pero que pueden dar 2 saltos hacia adelante por la química y por la compenetración, a veces es mejor que jugar a la PlayStation, ¿no? En cuanto a juntar a los mejores. De hecho, Luis Enrique, yo creo que este PSG, pues, ha enseñado a vender al PSG. Por eso es una victoria tan importante, porque es una victoria casi de cambio de estatus en Europa del PSG y de lo que ha significado, ¿no? Que ha enseñado a vender al PSG, ha enseñado a decir, mira, nos podemos desprender de Verratti, de Neymar, de Ramos, de Messi, de Asensio, de Donnarumma y, por supuesto, de Mbappé. Y mañana habrá zanahorias, ¿no? Lo que tú decías. Y el mundo seguirá girando y no será algo de lo que lamentarse eternamente. Y hay mucho de esto, ¿no? De decir, lo que tú comentabas. De repente te traes a Pacho, te traes a otros jugadores un pelín, a Vitinha, que venía de equipos más de un segundo plano. Y de repente armas un equipo ultra competitivo, que de otra manera a lo mejor no habrías podido conseguir o demostraste que no se podía conseguir. Y eso para mí es muy importante. Sí, mientras no vendan al jeque, ¿no? Eso sí es importante. Aquí estamos a favor del amor siempre, ¿eh? O sea, el amor como herramienta competitiva y el amor en general, ¿no, Javier? Y hay que ver las conclusiones que sacamos, Javier, por una tanda de penaltis, ¿eh? Eso también te lo digo. El año pasado, cuando ganó el PSG la Champions, ya dijimos aquí que con amor no, pero que con esfuerzo, trabajo y dedicación los sueños se cumplen, y con 2.000 millones también en fichajes también ayuda un sí, poco. pero es que de verdad que el PSG cuando ha tenido más despilfarro no le ha ido bien, y al Madrid igual. No, obviamente, pero yo quiero decir que hay otro club que hace ese despilfarro y tarda en recuperarse, si es que se recupera 10, 15 años, ¿no? Sí, por supuesto, que han jugado, nunca mejor dicho, con pólvora del jeque en vez del rey, ¿no? Pero ¿cuántos equipos? Mira el Chelsea, ¿no? El Chelsea, ya te lo he dicho muchas veces, el Chelsea de repente es campeón de Europa después de no permitirles fichar. O sea, es muy... Te dan las pistas de lo que a veces ocurre y que no estamos aquí descubriendo la rueda, ¿no? Pero que de veras que a veces hay una especie de obsesión por el fichaje, por el relumbrón, por el querer juntar a estrellitas que a veces venden más camisetas y cromos que otra cosa, y te olvidas de una dirección deportiva de verdad competitiva, porque es más incógnita eso, ¿no? Y cuando aprendes a que a veces es más importante eso que otra cosa, pues se crean equipos como los que estamos viendo ahora. ¿Me estás hablando todo el rato, Javier, sin nombrarlo, del Real Madrid? Pues puede que sí. O sea, yo sabes que a veces incluso aunque esté hablando de las flores en el campo de Suecia, en realidad lo hago todo, hago un símil con el Real Madrid, o estoy pensando en el Real Madrid en segunda pantalla, ¿no? Como dicen. Sí, pero es que creo que ayer, ¿no? Cuando veían a Florentino, ¿no? En el palco, claro, si de verdad tuviera espíritu crítico, que cada vez creo que está más menguado eso, tú lo ves en el campo y dices, era esto a lo que nos dedicábamos antes. Y haces un balance de lo que han sido estos años de tu mandato, ¿no? Piensas en la época esta de los Galácticos. Ves luego cómo te quitaste esto y ganaste Copas de Europa con jugadores secundarios, ¿no? Los secundarios son los Varane, Casemiro, Modric, incluso si me apuras, en cuanto a que no llegan con el megacontrato o con la condición de megaestrella, ¿no? Y los Di María y los jugadores que te ganan Copas de Europa y ligas, y eso lo ves reflejado ayer en ambos equipos, si me apuras. Y te creo que te tiene que saltar algún fusible, ¿no? En la cabeza. No, es así, es totalmente así, por eso te lo he dicho, pero has hablado de Galder Reguera.
estuviste en Bilbao con él estos días, ¿no? Sí, estuve estos días precisamente con Letras y Fútbol, en mi girita. Gira sin fin. Estuve ahí con Diego, de Colina Durante, charlando sobre letras y fútbol, sobre libros, sobre canciones, sobre escribir de fútbol. Uh-huh. Fue muy divertido, la verdad. Animo a la gente que vaya, tanto como ponente, como oyente, como lo que sea, porque te cuidan mucho y es un momento, un remanso de paz, de charlar sobre los temas que nos divierten. Y sobre todo esto, que algún día tenemos que ir nosotros a grabar un podcast ahí, Enrique. ¿Cuántas cosas hay que hacer? ¿Te dio tiempo a ir a Lekeitio? ¿Está cerca de Bilbao, Lekeitio? No me dio tiempo a ir a Lekeitio. Porque esto es una pregunta. Esto te lo digo porque ¿sabes que el primer jugador español que jugó en el Arsenal no es ni Reyes, ni Fábregas, ni nadie de la era Premier? Esto es una cosa que descubrí leyendo en La Vanguardia, que sabe muy poca gente, y es que el primer jugador que vistió la camiseta del Arsenal es Nicasio Goitisolo Zubizarreta, que nació en el siglo XIX, estamos hablando hace tiempo, en 1889 nació, y resulta que el tío era un aventurero sin igual, que su familia era natural de Lekeitio, o sea, realmente él nació en Liverpool ya, ¿no? Que en Lekeitio, sabes que es un pueblo que es donde se origina la saga de los Mendieta, por ejemplo, de los futbolistas Mendieta, y que tiene mucha rivalidad con Ondarroa, me parece, porque eran pescadores de ballenas. Esto no sé si te lo he contado alguna vez, porque juega Beñat Guerena Barrena en el Castellón, que es de Lekeitio, cedido por el Athletic. Y el padre de este se viene turrita de las que te gustan, Javier. Su padre era capitán de la Marina Mercante y se trasladó a Inglaterra, ¿no? Entonces, él estudió en grandes colegios de la época y empezó a jugar a fútbol y empezó a jugar en el Racing de Liverpool. O sea, que no sé si había multipropiedad entonces, y el Racing de Santander, ¿no? Hizo el Racing de Liverpool. El Liverpool no lo quiso, pero entonces se fue engañó un poco a sus padres, que quería estudiar magisterio en Londres, y entonces probó en el Arsenal y lo pilló el Arsenal para jugar. Y entonces fue el primer jugador que jugó en el Arsenal. No jugó partidos oficiales, luego se fue al Crystal Palace y volvió a San Sebastián y fue uno de los pioneros del fútbol en España, en la Real Sociedad, en el Avilés también. Y nada, Javier, esta es la historia. Si lo hubiese sabido antes, podrías haber impresionado a la gente de Thinking Football, ¿no? De Letras y Fútbol del Athletic de Bilbao, y haber apabullado con tus conocimientos. Pero como no hablamos antes, pues mira, habrán pensado que 4 canciones y tal, buena percha, Javier Aznar, pero que le falta conocimiento sobre el Lekeitio. Le falta profundidad sobre el primer jugador del Arsenal que no vistió la camiseta del Arsenal, ¿no? Puedes decir, sí. Su hermana se llamaba Adelina. ¿Qué te parecía? Porque vivía en Asturias y por eso luego acabó ahí con el Avilés y muchas cosas, muchas cosas. Cuando la guerra civil volvió a Inglaterra y murió en el año 38. Y lo destacaban porque aquí, por lo visto, el fútbol al principio era una cosa por pulir, y en las crónicas de la época lo destacaban como el primer jugador practicante del juego preciosista, ¿no? El mago del dribbling, ¿no? Porque por lo visto les dijo, oye, también se puede regatear, se puede jugar al pie, ¿no? No sé si esto le ha llegado a Arteta, quizás, ¿no? No sé si Arteta, que es de cerca también. Sí, Arteta ha dicho, venga, voy a hacer lo contrario a lo que hizo. Sí, regatear, qué desperdicio de esto, ¿no? Sí, Arteta que jugó en el PSG, que a la gente se le olvida. Sí, en el PSG, en el Arsenal y en la Real Sociedad. Ojo, ya. Qué bonito. Ya, pero que efectivamente. Sí, no, pero además que se fue súper joven, súper joven de la Masía. Y de segundo tenía a Heinze, que también jugó en el PSG. De hecho, Heinze no jugó en el Arsenal. Sí, leí una historia de que Heinze le ayudó mucho cuando llegó a París, muy joven, y que se hicieron muy amigos. Heinze oposita a jugador más tribunero de la historia del fútbol. Bueno, increíble tribunero. Yo en el Madrid no daba crédito a lo que veía. ¿Cómo le llaman? El gringo Heinze, ¿no? O algo así.
Pero tenemos que hacer un día un especial un poco parecido a lo que a la columna esta que te he mencionado de Galder Reguera, como de el amor como herramienta competitiva y también la amistad como forma de ganarte la vida, ¿no? Porque ¿cuántos jugadores hemos hablado aquí alguna vez de no, ayudó a no sé quién y de repente, mira, 25 años después tienes un puestecito muy rico en el Arsenal como de segundo, ¿no? O yo qué sé, Simeone le pasaba con el Mono Burgos, ¿no? O con ahora con Vivas, ¿no? Como de repente haber sabido apoyarte o apoyar a ciertos otros jugadores que luego inesperadamente tienen, o más esperadamente, ¿no? Pinto, ¿no? Pinto, el famoso Pinto portero del Barça, que decían que era condición de Messi tenerle ahí, o Maxwell, ¿no? Este jugador que acompañó a Ibrahimovic desde los tiempos del Ajax y fue encadenando por todos los equipos casi por los que pasó Ibrahimovic a vivir bien, Hay que hacerse amigo del bueno. Esto es muy importante. Esto tuvo buen ojo Heinze, ¿no? Por ejemplo, cuando Cristóbal Parralo, que también se fue a jugar a Francia, ¿no? En los 90, pues igual nadie se hizo su amigo porque nadie le vio potencial luego de entrenador o de lo que sea, ¿no? Yo estoy muy contento con mi hijo porque no suele ser el mejor de su equipo, pero siempre se hace amigo del bueno. O sea, va a cualquier sitio, a cualquier torneo, a cualquier campus o lo que sea, y se hace amigo del bueno. Y encima es guapo. O sea, siendo guapo y amigo del bueno, con eso tienes la vida, ¿no? Solucionada prácticamente. Así que son consejos que damos, Javier, a nuestros oyentes. ¿Por qué te crees, Enrique, y yo me hice amigo tuyo? Por esto mismo, Enrique, por esto mismo. Sí, seguramente fue eso, sobre todo por la parte de la belleza, ¿no? De la belleza y del talento bruto, ¿no? Que otros a lo mejor no perciben, pero que sé que hay un diamante ahí bajo ese batín y bajo esa dejadez absoluta. Sí. Tienes la capacidad de ver más allá, ¿no? O sea, la belleza del interior, ¿no? La belleza del interior. Exacto. De los pueblos del interior, eso se dice. Pero, ¿sabes qué? Que yo estoy aquí un poco tenso. Estamos grabando en horario Bermú, lo hemos recuperado, ¿no? Para este capítulo post-Champions. Perdió el Rayo la final de la Conference. Sí. Es que el fútbol va tan rápido que ni nos acordamos, ¿no? Contra el Crystal Palace, el ex equipo de Eberechi S, que igual si hubiera estado S, pues igual, ¿no? Hubiera tenido opciones el Rayo, y la verdad es que pues dio la cara el Rayo en la final. Es verdad que dio la impresión de que no le daba para más. O sea, no le daba para más. Pero no resta ni un ápice de mérito a la temporada del Rayo de Íñigo Pérez, ¿no? Que aquí somos fans de primera hora de Íñigo. Sí. De hecho, es curioso porque ahora que está en esta girita, como tú dices, me he encontrado mucha gente del Rayo que me ha parecido bonito, ¿no? Yendo al aeropuerto, en el aeropuerto, ¿no? Había, por ejemplo, pegatinas del Rayo en la entrada de la T2. Estaba esperando precisamente a Diego, que tiene esta cosa de llegar a embarcar. Cuando estábamos a un minuto de embarcar apareció. Estabas mirando y tal, y había como una familia con el uniforme del Rayo, ¿no? O sea, gente que está sacando las camisetas estas semanas, un poco a veces después de la derrota. Me encuentro a alguien corriendo con la camiseta del Rayo. En Granada me encontré gente del Rayo. Como un pequeño gesto de orgullo, ¿no? Ahí de sacar la camiseta y la franja, ¿no? A pasear. Y que ha hecho como que la final tenga este eco un poco, ¿no? Se haya mantenido. Y luego, bueno, pues Íñigo, nuestro querido Íñigo, del que me han hablado muy bien en Bilbao, por cierto. Me han contado que él tuvo además algún episodio de estos de como futbolista, de dudar de ti mismo y demás, y que luego tuvo en Soria, ¿no? Con el Numancia tuvo ahí un momento de un pico, ¿no? Y luego también, hablando de Íñigo Pérez, también hay que citar, ¿no? Hay que mencionar
a su compañero y amigo Andoni Iraola, que suena de repente muy fuerte para el Liverpool, Enrique, que es... Sí. Que sonaba mucho para Crystal Palace y era un poco bajonazo, ¿no? Y ahora, en cambio, para el Liverpool de repente decimos, bueno, ahora sí entiendo, ¿no? Como dicen en el meme este. Ya. He leído, no sé dónde, que Iraola, una cosa que ha hecho muy bien en su carrera es no precipitarse, porque antes de ir a Inglaterra lo tenía casi hecho con el Almería. Es algo que yo no recordaba casi. Y aguantó una semana y tal, y entonces le surgió la opción de ir a la Premier, de ir al Bournemouth. Y ahora también, que se hablaba, como dices, mucho del Crystal Palace, parece que ha aguantado, ha caído Slot en el Liverpool y hay diferencia, ¿no? Diferencia, si finalmente lo contrata el Liverpool, pues hay diferencia entre el Crystal Palace y el Liverpool. Estaremos atentos. Esto que dices de ir pegando pegatinas, Javier, del Rayo y tal, esto es un poco arma de doble filo, porque en la ida estás muy contento, ¿no? Y a lo mejor en la vuelta quieres olvidar lo que ha pasado y esa misma pegatina que tú has pegado te lo recuerda, ¿no? Cuando llegas, te lo recuerda constantemente. Esto te lo cuento porque sabes que ahora esto es una paradoja del fútbol, ¿no? O sea, cuanto menos queremos pensar en el fútbol, más tiempo para pensar en nuestro equipo tenemos, porque, entre otras cosas, hay jornadas unificadas, hay menos días con fútbol, estamos menos distraídos, ¿no, Javier? Entonces sabes que el Castellón juega esta tarde, se juega la jornada final de Segunda División y está en juego entrar o no en el playoff, ¿no? Entonces, pues, estamos aquí muy a tope y yo el viernes, para distraerme un poco, ¿no? Para no pensar en el fútbol, fui a un concierto, ¿vale? Fui a un concierto, Javier, que por cierto, fui con mi hijo, número 2, con Teo, que era el primer concierto así un poco de mayores que iba en una sala, y de repente entra y hay 2 chavales de un año más que dicen, Teo, no sé qué, tal. O sea, conocía más gente él que yo en un concierto, soy viejo, y ya se puso con ellos, con sus colegas de ajedrez, por cierto. Bueno, total. Y eso era un concierto de una banda que nos ponemos cuando vamos a entrenar, cuando va a entrenar Teo a veces, Teenage Bottle Rocket, ¿vale? Que es una banda de punk, así, ya lleva décadas, ya son señores mayores haciendo punk, como la media edad del público, porque si había hijos, pues imagínate, los padres, la edad que tenemos. Pero la media edad la baja de repente, ¿no? La baja de repente Teo drásticamente, sí, pero ¿no? Es que por cada niño había 50 adultos, o sea, si había 3 niños, 4 niños de 10, 11 años. Y es una banda, te digo, Javier, de una ciudad pequeña de Wyoming. O sea, son de Laramie, 30.000 habitantes. Wyoming es el estado menos poblado de Estados Unidos. ¿Y qué probabilidad había, Javier, que esta banda, en un momento dado, uno de sus cantantes y guitarristas dijera Pam Pam Orellut? Yo fui al concierto a olvidarme del Castellón y la turra que le darían a este tipo durante todo el día, gente de Castellón, o en ese momento ahí entre un bis y no sé qué, algún borracho se acercaría y le diría, di Pam Pam Orellut, ¿no? Di Pam Pam Orellut. Y el tío dijo Pam Pam Orellut. Y yo dije, me puse nervioso. Estaba disfrutando el concierto y de repente me vino... Estoy viendo a unos de Wyoming para intentar separar el fútbol de pero no me deja, ¿no? Cuando me escapo me vuelvo a meter dentro. Que de hecho uno de los motivos que fuimos al concierto, porque le quería hacer ver a mi hijo, que ahora al final de temporada, ¿no? En las canteras, a ver a qué equipo voy, a qué equipo me ponen, a qué no sé qué, el Castellón, tal, era hacerle ver que hay más cosas aparte del fútbol, ¿no? Porque lo estaba viendo yo un poco que se estaba obsesionando con el fútbol en las últimas semanas. Y de repente, o sea, yo le quería hacer ver eso, ¿no? Que hay más cosas, que no todo es fútbol en la vida, y quería engañarle. Y sale este tío y cuando hizo Pam Pam Orellut, él estaba ahí arriba y mi hijo me hizo así como un gesto diciendo, papá, ¿lo has escuchado? Y yo, no, hombre, no, todo mal. Pero bueno, Javier, en esas estamos aquí. ¿Sabes qué? Las jornadas unificadas, ya te dije el otro día que haber conocido la jornada disgregada me hacen que no me gusten tanto las jornadas unificadas, pero tengo un truco para ganar ventaja. O sea, para ganar ventaja, porque aquí es importante que los partidos
de los otros equipos acaben antes que el tuyo, ¿no? Para saber qué te conviene y quizá propiciar un biscoto, ¿no? Entonces yo me presento voluntario aquí públicamente para simular una emergencia médica, algo así. Es lo mejor que se me ha ocurrido. Porque la otra opción era saltar al campo de espontáneo, ¿no? Y parar el partido unos minutos, pero quizá si corro, si voy corriendo, hago el doblete, porque de correr me da algo y necesito la atención médica, ¿no? Sí. Y entonces soy un héroe. Claro, pero por ejemplo, la jornada unificada esta, por ejemplo, si en una ciudad pasas de unos grados y en otra está lloviendo, que puede ser en estos días por las diferencias de temperatura que hay, claro, hay partidos que se tienen que alargar más por la pausa de hidratación y otros, en cambio, no la necesitan y acaban antes, ¿no? Claro, pues eso que no dicen que el gobierno puede modificar estas cosas y tal, pues a mover drones para que esté nublado, ¿no? Cosas así. O modificar la temperatura. Esto es legal. También te digo que esto de simular una emergencia, teniendo en cuenta mi estado de forma, ¿no? Físico, se puede volver en mi contra, ¿no? Porque llevo una semana que salgo de ruedas de prensa del estadio, me voy al McDonald's, o sea, mi alimentación no está siendo muy buena, ni mi nivel de estrés, entonces quizá me dé el infarto sin simularlo, ¿no? Y quizás si yo he avisado, piensan que estoy simulando, ¿no? Y dirán, qué bien interpreta, qué gran actor es Enrique, ¿no? Y realmente me estoy muriendo de verdad y nadie me hace caso, ¿no? Entonces, quizá no sea la mejor idea, Javier. Y mucho menos dejarlo grabado aquí, ¿no? Como prueba. Luego sacarán el corte. Y tú riéndote y dirán, mira, Javier, riéndose. Mira lo que ha pasado. Don Fútbol, la broma final de Don Fútbol. Pero pasa un poco con lo de estos expertos ahora que están obsesionados con la longevidad, ¿no? Entonces se lo decía a otro amigo del podcast Mind Facts que yo creo que, claro, vives con una presión de ser uno de los adalides, ¿no? De tú someterte a 1000 cuestiones de alargamiento de vida, ¿no? De tomarte no sé cuántas pastillas y transfusiones de sangre y todo esto, que ahora hay muchos en Estados Unidos que hacen eso para poder vivir más. Pero digo, es que claro, no te puedes permitir tener un infarto, no te puedes permitir tener un accidente, que te atropelle un coche, ¿no? Porque eres la cara visible de ese movimiento de pretender vivir hasta los 120 años y claro, si llevas toda la vida durmiendo en una cámara hiperbárica, tomando todo tipo de cosas, de suplementos, de claro, todo tipo de movidas y luego sales a la calle y te atropella un autobús, eres el hazme reír, eres el meme, no puedes. Entonces yo creo que esa gente empieza a vivir más encapsulada en su casa para no... Y al final es como un experimento vivo, porque no quieren ser el meme. Claro, ¿no? Y luego la lección de humildad, ¿no? De la típica persona que más años vive de la tierra, ¿no? O una señora en una aldea perdida, ¿no? Sí, claro. Con 118 años, que lleva 2 cántaros de leche todas las mañanas, ¿no? Y sí, Javier. Bueno, es la teoría de Keith Richards, ¿no? También que decía que se va a morir cuando deje de consumir todo eso, ¿no? Que es como los tiburones, que no puede parar, que ha llegado a un punto, lo que le va a matar es precisamente no tener su cuerpo en constante estrés y constante movida, ¿no? De estas al límite. Mira, eso me ayuda un poco, ¿no? Para decir, yo siempre que estoy aquí fantaseando con dejar el fútbol, quizá el día que lo consiga... Claro, exacto. Sí, me muera de aburrimiento. O el Castellón, ¿no? Que cuando deje de estar sufriendo por poderse colar en playoffs o cuando quiera bajar un poco, de repente, ¿no? Cuando deje de pelear por esos objetivos ambiciosos, a lo mejor todo lo contrario, cae a plomo, ¿no? Hasta tercera o hasta... No, ya no estamos. Castellón ya no estamos sufriendo. Ahora estamos disfrutando. Por eso, pero que yo creo que lo que a muchos equipos, ¿no? Les mantiene. Por eso muchas veces hemos hablado, ¿no? De estos equipos que cuando se clasifican a Europa, de repente les da un bajón tremendo, ¿no? En el resto de. Porque ya no les da y dejan de
empiezan a perder, se acomodan un poco en lo que es la élite y ya al final pierden un poco ese sufrimiento, esa especie de estar ahí en tensión continua y de repente se te cae el chiringuito, ¿no? Pues a veces ocurre eso, en la vida también. Sí. Bueno, a ver qué ocurre. Toda la este fin suerte, de yo semana. lo voy a ver, estaré comentándolo por WhatsApp, te estaré dando la brasa, estaré diciendo a la gente que se ponga las notificaciones a tu lado para ponerte nervioso, pero mucha suerte al Castellón. Llegará un momento que llegará la notificación antes que la realidad, ¿no? A este paso, aunque lo estés viendo en vivo y en directo. Suerte al Castellón, suerte al Eibar también, que es el otro equipo. Si gana, pues que gane. El Burgos también, que están ahí jugándoselo todo, la Almería, Las Palmas. Es que todavía no hay ningún equipo clasificado matemáticamente para el playoff. Esto es fantástico. La segunda división. Pam, Orellut. Sí, ya veremos qué pasa. Yo después de ver a un portero con moñito, ¿no? Ganar la Champions en una tanda de penaltis, sin parar ningún penalti. Un poco Caris vibes, ¿no? Tenía. Sí, ya cualquier. Estamos preparados para todo, Javier. Para todo y a la vez para nada. Así que nada, Javier, ha sido un placer charlar contigo otra vez después de Champions. Un abrazo enorme a ti y a los oyentes, que es lo mejor que tenemos. Un abrazo.